Gracias, rectora. Buenas noches. Les agradecemos muchísimo su presencia en la segunda entrevista en vivo que hacemos acá en el espacio del Espejo de Tinta. Para quienes no han asistido todavía, les cuento rapidito que el Espejo de Tinta será un espacio mensual en el que vamos a tener conversaciones con personajes importantes de la literatura de nuestro país, académicos, escritores, críticos, poetas. Y la idea es que haya un acercamiento con el público y que se conozca más, no solo lo que tiene que ver con el trabajo, sino también lo que tiene que ver con la persona. Y entonces eso es lo que nos parece muy importante de este espacio. Así que bueno, esta noche es muy especial porque Alejandro Casares y yo que hemos coordinado este espacio, sentimos que es muy importante que nuestra directora, Susana Cordero, esté acá y que la gente con la que trabaja le conozca más, porque es una mujer que ha hecho un trabajo en tantos ámbitos variados que realmente merece la pena conversar con ella. Y de hecho, al final, ustedes pueden también hacer preguntas, participar, comentar, etcétera. No voy a robar más tiempo. Susana les quería saludar, está muy feliz de estar acá. Nos costó que aceptara la invitación. Estaba un poco dudosa, tenía sus reparos, decía, pero ¿por qué? Si yo soy la directora, no vale. Y yo le decía, claro que vale, por supuesto, es la primera mujer que ha sido la directora de la Academia de la Lengua en el Ecuador. ¿Y cómo no va a ser pertinente, necesario y maravilloso que nos acompañe? Muchas gracias, María Luisa. Quiero felicitarte además por tu capacidad de tener iniciativas enriquecedoras, no solamente para la academia en este momento, sino en la vida en general. Tu vitalidad, tu gracia, tu talento, tu sentido poético de la vida enriquecen mucho nuestra existencia. Hijo del alma, gracias por tolerar esto de venir a interrogar a tu madre con un poco de miedo de mi parte, porque sin duda yo creo que todos los padres tenemos un cierto sentimiento de culpabilidad respecto de todo lo que no pudimos hacer con los hijos. Es casi normal, casi normal. Así que de todas maneras estoy sometida a dos interlocutores inteligentes, espero que bondadosos, pero no concesivos, que no hagan concesiones. No importa lo que me puedan preguntar, si no puedo contestar, diré que no puedo, nada más, pero procuraré contestar siempre. Gracias, Isa. Gracias. Bueno, yo me siento un poco intimidada entre dos personas tan brillantes, así que bueno, aquí estamos con Alfredo. Vamos a leer primero un pequeño, muy resumido, no diré currículum, pero algunas cosas que Susana ha hecho. Bueno, Susana Cordero de Espinosa nació en Cuenca el 6 de junio de 1941. Sus recuerdos más felices son los de una niña y una adolescente inconsciente y eternamente libre y feliz, incluso en situaciones que a otros habrían llenado de agobio, miedo, culpa y justificaciones psicoanalíticas. Vivió en dos sociedades y dos tiempos absolutamente contradictorios, como la cuencana y la madrileña de los años 40 y 50, pero con un potencial ciertamente mayor, creo yo, que el de los tiempos que vivimos. Pienso que sus ideas sobre la felicidad y la libertad son lo que aún la sostienen, tanto a ella como a los suyos. Pienso también que su talón de Aquiles es creer que la libertad, la felicidad y las ideas son aún y a pesar de todo posibles. Es doctora en Ciencias de la Educación, especializada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde egresó del doctorado en Literatura. Estudió Lingüística Aplicada, Literatura Francesa e Historia de las Ideas Contemporáneas en el Instituto de Profesores de Francés
Universidad de la Sorbona en París y en Canadá. Lingüística aplicada para la enseñanza del francés como segunda lengua en la Universidad Laval de Quebec, así como metodología audiovisual para la enseñanza de esa misma lengua. Y antes que ello, es madre de 5 hijos, por los que ha vivido en amorosa angustia, y pareja de un personaje de ficción, un hombre tan bueno y comprensivo que parece haber sido deseado y escrito por ella y para sí, sensación que él nunca ha pretendido desmentir. Todos necesitamos una pareja así. En 1964 empezó su carrera docente en la PUCE como profesora principal e investigadora a tiempo completo en las cátedras de Filosofía de la Educación, Estilo y Composición, Francés y Filosofía de la Ciencia. Esa vocación de enseñanza, han afirmado muchos alumnos suyos, brilla en su deseo por transmitir a cualquier precio la idea de que la vida debe estar al servicio de la ética, de un feminismo vital, de una búsqueda estética a la base de cualquier pensamiento, de la honestidad intelectual y la búsqueda de la justicia. Y ha guiado toda su vida y todas sus acciones. Dicen por ahí que solo le falló con los hijos. Entre 2001 y entre 2000 y 2001 fue profesora invitada por el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Knoxville, Tennessee, donde ejerció las cátedras de composición, fonética española e introducción a la literatura hispanoamericana. En 2003 contribuyó a la fundación de la Universidad de Otavalo. En Otavalo o en la tierra de los Simpsons, en Peguche, de donde bien pudo haber sido el Quijote, o extendiendo la mano al rey de España, aunque él no sepa de Peguche, almorzando con una de sus mejores amigas en Carapungo, o conversando con Vargas Llosa, odiando a Febres Cordero y a Correa, y queriendo hasta la médula a sus amigos, más allá de cualquier evidencia, fue, es y seguirá siendo siempre la misma, incluso a pesar de los años, cualidad única, esta sobre cuya reflexión cada uno ha de hacer sus propios apuntes. Fue representante del área andina en la Comisión Interacadémica de Redacción del Diccionario Panhispánico de Dudas 2005 y en 2009 formó parte de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias, en la cual cooperó con la coordinación de los procesos de inclusión, revisión y redacción de los artículos correspondientes al léxico del Ecuador para la primera edición académica del Diccionario de Americanismos. Entonces tomó parte en la Comisión de Neología de la RAE. Y aún cree en la palabra, más allá del estructuralismo, de la posmodernidad, de la poesía y de las mentiras. Bueno, aquí vamos a ver algunas de sus obras destacadas. Ella ha escrito sobre todo una cantidad impresionante de artículos, de los que nos encantaría esta noche poder hablar en detalle, pero es imposible porque es una obra enorme. Pero bueno, ha publicado, voy a decir en español el nombre, Albert Camus, De la felicidad a la moral, que obtuvo el premio único a la investigación entre los profesores de la PUCE en el 81. También Panorama de los estudios críticos sobre la obra de don Juan Montalvo y el Diccionario del uso correcto del español ecuatoriano en permanente actualización. En 2001 coordinó por el área andina la redacción del Diccionario Panhispánico de Dudas y entre 2001 y 2012 participó en el trabajo de todas las obras académicas editadas durante este periodo. Directora y editora de la revista Memorias de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, ha colaborado como columnista de opinión y articulista, esto yo lo dije en los diarios del Comercio, Hoy y El Universo. Y algo muy lindo y curioso es que fue también editorialista de Radio Centro y nos había contado que le encantó la radio porque da una libertad increíble, ¿no? El poder hablar. Sus innumerables ensayos, estudios críticos y presentaciones de obras de autores constituyen
estupendas piezas estilísticas. Entre muchas distinciones que ha recibido, en 2020 le fue otorgada la Cruz Oficial de la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, concedida por Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Desde hace 11 años ha sido la directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Ni siquiera después de tanto ha dejado de ejercer en la imposible procura de la verdad y la justicia. Ni siquiera hoy, y después de tanto, como abuela de no pocos, está dispuesta a conceder a sus nietos la deliciosa libertad de lo superfluo, de lo inicuo, de lo vacuo, de lo vacío. Y aunque es muy particular, su sentido del humor es pilar de su ecuanimidad. Bueno, y esta era la presentación reducida. Entonces, tenemos, es que sí, es una mujer que ha hecho un trabajo tan enorme. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar entonces a ir viendo diferentes aspectos de su trabajo y de su vida y a preguntarle cosas para que nos cuente ella. Entonces, bueno, en su faceta de profesora, ¿quiere decir algo, Ana? Permítame intervenir un instante. Todo lo que he oído me parece pertenecer a otra persona que me encanta, lo cual es terrible. En todo caso, lo que quiero es agradecer a Alfredo y a María Luz por estas palabras, sabiendo que nunca son completamente ciertas, que adolecen de amistad y de ternura filial. En todo caso, estoy aquí para contestar lo que ellos me pregunten, para rogarle a María Luz que hable un poquito más lentamente, porque por mi edad he perdido el oído y uso audífonos, y rogarle a Alfredo que hable un poquito menos fuerte, porque también me ayuda, me ayudará muchísimo a entender mejor a los dos. Muchas gracias. Bueno, en la faceta de profesora, porque usted ha sido profesora, fue profesora muchísimo tiempo, y mucha gente le conoce por eso, ¿no? Sus alumnas mujeres, sobre todo, tienen de usted un recuerdo en el que cuentan que usted les abrió los ojos hacia lo que es el papel de ser mujer en una sociedad esencialmente machista, sobre todo además en porque claro, en este momento muchas cosas han cambiado, pero cuando usted estaba dando clases en la Católica hace 30, 20 años, lo que fuere, era una realidad muy distinta y le tienen una gratitud increíble. Y además usted les dio una motivación hacia lo que era eh, empoderarse en lo femenino, en lo intelectual, no solamente en la vida, sino también en los retos de poder generar ideas, escribir. Usted motivó a mucha gente para producir pensamiento y seguir indagando en el mundo de las ideas. Entonces, aquí yo simplemente, ¿no? Si es que hay algo de esta etapa suya como maestra, como docente, que usted quisiera volver a vivir, ¿qué sería? No creo que quisiera volver a enseñar. Me cansé realmente después de la Universidad de Otavalo, donde tuve una experiencia muy linda en muchísimos aspectos, inclusive en el rectorado, pero muy difícil en el sentido de que tuve alumnos sin el más mínimo interés de aprender. Y nada es más desolador para un profesor que el silencio intelectual de los alumnos, la falta de curiosidad. En esa época, yo estoy hablando de ¿en qué año estoy? Estamos en el 2023. Estoy hablando del 2003, a partir del 2003 hasta el 2013 estuve en la Universidad de Otavalo, primero como profesora y luego 5 años en calidad de rectora. Pero como profesora sentí una profunda desilusión, pero más que una desilusión en el sentido personal, era dolor el mismo que siento cada vez que veo lo mal que camina la educación en el Ecuador. Yo atribuyo a esa carencia
iniciada desde la más remota infancia, porque a veces en el hogar tampoco educamos, tampoco tenemos sentido de lo que es verdaderamente educar, atribuyo a esa carencia todas las carencias que vivimos hoy, el populismo, la desvergüenza, la corrupción, todo el dolor que sufrimos es para mí consecuencia de falta de educación. Creo que, por ejemplo, Fabián Corral, que me ha hecho el honor de acompañar esta tarde, estará de acuerdo conmigo. Esta mañana leía uno de sus artículos tan valiosos y es eso, es nuestra falta de educación lo que hace que vivamos y que estemos en la situación en que nos encontramos hoy. Pero ¿cuál era tu pregunta, María Luz? Bueno, sí, bueno, yo no creo realmente, por lo menos nunca me propuse, nunca fui feminista a ultranza, jamás. No me he dado cuenta de ser feminista. Tengo que confesarlo, a lo mejor con un poquito de vergüenza. Lo único que yo he querido en la vida es educar en la medida en que yo era capaz de hacerlo, con muchos límites, evidentemente. Siento, por ejemplo, los profundos límites filosóficos, porque cuando oigo que fui especializada en filosofía en la Universidad Católica, y me acuerdo de mi querido sacerdote, cuyo nombre no nombro, pero que nos daba una filosofía tan fácil, tan evidente, tan poco filosófica al final, que yo me pregunto, bueno, ¿qué habré dado yo? Pero sí recuerdo que me interesaba y amaba muchísimo el existencialismo y aquel principio de Sartre de que cada ser humano es solamente lo que él hace de sí mismo, creo que de alguna manera rigió mi vida. De alguna manera, evidentemente. Igual Camus, mi trato con Camus hizo que yo le dedicara mi trabajo de tesis que duró alrededor de 2 años y del que todavía hoy me enorgullezco. Pero les cuento que cuando Santiago Vizcaíno me dijo, doña Susana, quisiéramos hacer una segunda edición de su tesis sobre Camus. Yo le digo, pero ¿cree usted que vale la pena? Esas son mis incertidumbres, pero no son incertidumbres por modestia falsa, son incertidumbres muy humanas. Yo creo que pocas personas se conocen a fondo a sí mismas y sobre todo pocos conocemos a cómo los demás nos pueden conocer. Por tanto, mucho de lo que han dicho ya Alfredo y María Luz me sorprende, lo digo de corazón, me sorprende. En todo caso, María Luz, lo que yo quisiera repetir es todo aquello que llegó a mis alumnos, todo lo que les movió a ser mejores. Mi propia actitud, tal vez, el hecho de que nunca llegue tarde a una clase, puede ser ejemplar en un ámbito como el nuestro. El hecho de que siempre me interesé por su trabajo, el hecho de que cuando recibía sus ponencias o sus monografías, que les llamábamos entonces, que eran monografías a veces difíciles, exigentes y que escribían bien, con mucha lucidez. Yo recuerdo que les daba fecha, hasta tal fecha, a las 12 de la noche. Y como yo vivía frente a la Universidad Católica, en el edificio que fue de mis suegros alguna vez, entonces desde ahí ponía un cajoncito afuera de la puerta y los alumnos llegaban hasta las 12 de la noche a dejarme las monografías. Este tipo de exigencias que no eran banales, aunque lo parecieran, creo que logró educarles en muchos aspectos, que logró orientarles y sin duda mi ejemplo, aunque no fuera un ejemplo excepcional, sin duda mi ejemplo de alguna manera también les llegó con relativa profundidad. Gracias María Luz y Alfredo por haber mencionado este ámbito sobre el que yo me he preguntado pocas veces, les confieso. Uno no se pregunta mucho cuánta influencia tiene, cuánto hace. Yo creo que nos basta con hacer y con trabajar. El trabajo, sí, ese ha sido mi lema íntimo, trabajar siempre, no dejar nunca de trabajar. Y hasta hoy aparentemente lo he cumplido.
Bueno, vamos al diccionario. La actividad de la RAE ha pasado a lo largo de su historia del ejercicio de un cierto ejercicio del poder a través de la norma a una labor más inclusiva, más científica y más humana, cercana a este concepto tan utilizado hoy en día por Naciones Unidas, como es el concepto de la unidad en la diversidad. Yo pienso que ese cambio se ha dado en buena medida a partir de los aportes del estructuralismo y sobre todo del deconstructivismo. Y esta evolución está presente y es evidente en tu diccionario del uso correcto del español ecuatoriano, que más de ser un diccionario, es un compendio de microensayos, digamos, una clase de lenguaje y estilo en estricto sentido, un conjunto de definiciones que a menudo no están exentas de sentido poético, un registro histórico de la lengua, un texto con un campo paradigmático muy amplio y finalmente un libro que modifica la comprensión académica del diccionario como tal. La pregunta es, ¿por qué y cómo lo empezaste? ¿Cómo avanzaste y hasta dónde piensas llegar con él? Bueno, fundamentalmente mi pasión, mi auténtica pasión, además de la libertad, ha sido la lengua. Y eso me viene de muy lejos, de abuelos, de bisabuelos, de gente muy notable en ese sentido. Y no he necesitado que nadie me estimulara. Yo me he sentido siempre con un deseo muy grande de corrección, de expresión perfecta en la medida de lo posible, de descubrir qué es lo que hay en la lengua que logra expresarnos y si verdaderamente nos expresamos como debemos a través de ella, si la perfección de la lengua no impide nuestra propia expresión. Porque a veces pienso que hoy, por ejemplo, el mismo diccionario general de la lengua, el diccionario de la Real Academia, acepta muchos términos y muchas formas de decir que antes no se aceptaban. Entonces digo, claro, es que la lengua cambia y esos cambios hay también que registrarlos y muchos americanismos que antes hubieran sido objeto de anatema, hoy son aceptados plenamente en el Diccionario General de Español. No sé si me estoy desviando, pero a lo que voy es a que yo escribí durante, bueno, cuando hace muchos años yo fui alumna del padre Miguel Sánchez Astudillo, que tenía una preciosa columna sobre corrección idiomática en el diario El Comercio. La columna era semanal. Y fui su alumna y alguna vez yo le había pedido que me prestara copias de sus artículos y me prestó ese tipo de copias que eran el original y luego el papel carbón. Recuerda, papel carbón y luego copia en un papelito ligero. Me prestó esos papeles ligeros y cuando yo fui a devolvérselos, me dijo Susana, no me los devuelva. Yo me voy a ir. Estoy muy enfermo. Ahí me contó que tenía cáncer. Me dijo, lo que le pido es que por favor usted continúe en la prensa estas columnas, que mantenga estas columnas en la prensa. Yo me sentí abrumada por esta designación, digamos así. Murió efectivamente el padre Sánchez Astudillo y el año, esto debe haber sido el año 68, 67, y el año 82 comencé a escribir en el diario Hoy. Con el primer número del diario Hoy salió mi primer artículo, que curiosamente con mi mala memoria recuerdo muy bien de lo que se trataba, pero no voy a entrar en eso. En todo caso, recuerdo que al cabo de algún tiempo me atreví a decirle, a ver, Piedadcita Larrea, esa mujer excepcional a la que yo reemplacé en la Academia de la Lengua por petición de ella, es decir, ella solicitó mi ingreso a la Academia a pesar de que había mucha resistencia sobre el ingreso de una nueva mujer. Había resistencias, yo las sufrí. Entonces, recuerdo que Piedadcita Larrea escribía en el diario Hoy unos largos artículos
muy difíciles de entender, la verdad sea dicha. Y algún día conversaba yo con ella cuando ella estaba muy enferma y me dijo, Susana, ¿qué tal si tú sigues con la columna de los artículos? Yo estoy ya cansada y estoy muy mayor. Entonces le dije, mirar, para mí será un honor muy grande. Déjeme hablar en el diario. Hablé con Benjamín Ortiz y Benjamín Ortiz me dijo, sí, Susana, por favor, tome usted esta columna. Yo la llamé Lenguaje para Todos. Y alguna vez tuve una acre discusión con Jorge Salvador, perdón, con él también discutí, pero con Hernán Rodríguez Castelo, mi querido académico también, una acre discusión sobre el uso de los gerundios. Hernán estaba más a favor de los gerundios de lo que estaba yo. Y discutimos en el diario Hoy en varias columnas sucesivas. Y yo le llamé vaca sagrada. Y luego me apené. Pero él tardó en perdonarme. Tardó en perdonarme, que cuando Pilar Larrea pidió que yo ingresara a la academia, dijo, ¿pero por qué? Deben ingresar Moya, Consuelo Llaves, ¿por qué va a ingresar Susana Cordero? Pero al final ni Ruth Moya ni Consuelo Llaves ingresaron, e ingresé yo. La verdad es que fue un privilegio muy bello de la academia. Debido a todos mis artículos, conservo cientos de artículos de Lenguaje para Todos y cientos de artículos de los que ya María Luz ha mencionado, de los llamados artículos que no eran editoriales propiamente, sino artículos de opinión. A tal punto que hoy, sin el periódico, me siento como vacía. Me siento vacía porque, por desgracia, o por felicidad, quizá para la realidad, alguna vez comencé una novela que no he logrado terminar. La escritura, y aquí sí tengo que decir las cosas como son, exige una entrega mucho mayor de la que yo he podido darle, con mis múltiples trabajos, compromisos, y también la familia. La familia también requiere, de todas maneras, más de una mujer que de un hombre. Eso sin duda. No es una excusa, pero yo explico así porque habría querido de verdad, y tengo muchos capítulos ya de esa novela que nunca resultó. Yo creo que a mi edad ya puedo ser categórica, María. Todavía puede escribirla 3 veces. Bueno, justamente usted ha mencionado aquí el trabajo de articulista. Y antes, bueno, yo le iba a preguntar algunas cosas sobre los artículos relativos al lenguaje, pero como habíamos dicho, son tantos. Y he visto que Alfredo tiene unas notas interesantísimas sobre los artículos que en cambio no son relativos al lenguaje, sino que más bien tienen estas otras, las columnas de opinión, ¿no? Que son más como ensayos cortos. Entonces, en lo que tiene que ver con el lenguaje, que era el lenguaje para todos y después la alegría de la palabra, y un espacio para la palabra en el universo, yo voy más bien a hacer una sola pregunta, porque me parece que el tema de los artículos de opinión puede dar más pie a otro tipo de conversación. Pero me llama mucho la atención algo que además tiene que ver no solo con los artículos de la palabra, sino con el diccionario, ¿no? Entonces voy a leer un pedacito de uno de sus cientos de artículos sobre el lenguaje. Este artículo, el idioma competencia esencial, empieza así. 500 millones de personas en el mundo hablamos español. Constituimos, milagro de milagros, un inmenso ámbito donde es posible la comunicación sin barreras idiomáticas. Y bueno, desde el artículo sigue, yo me pregunto siempre, este milagro de milagros, de que el español siga siendo una sola patria, por así decirlo, del lenguaje, pese a
todos los cambios vertiginosos que tiene la lengua viva en regiones, en grupos etarios, en grupos socioeconómicos, en fin, este milagro de milagros podría deberse de alguna manera al trabajo que hacen las academias porque el lenguaje siga siendo, obedeciendo a un mínimo común denominador, por así decirlo, o es algo que pasa por el mismo idioma y por la misma comunicación que se da entre los seres humanos. Porque, por ejemplo, la lengua inglesa no tiene una academia, o me equivoco, no hay una academia de la lengua inglesa y sigue siendo un idioma, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, sí, o sea, ¿hasta qué punto le debemos a la Academia de la Lengua y no sé, quizás al Instituto Cervantes, yo qué sé, esta unidad y el hecho de que nos podamos seguir entendiendo? Bueno, primero recordemos que la Real Academia Española, fundada en 1713, se fundó para recoger el español de entonces, de tal manera que no siguieran escapándose las palabras, que el diccionario las recogiera, no permitiera que se vayan, las tuviera definidas y ejemplarizadas. Fue un primer diccionario con ejemplos. Es un diccionario bellísimo, el diccionario de autoridades, que se escribió entre 1713 y 1736 aproximadamente. Entonces, evidentemente, un diccionario, cualquiera que ese diccionario sea, al recoger un conjunto de palabras, en este caso un diccionario idiomático, al recoger un conjunto de palabras, las está resguardando, al definirlas, nos está diciendo cómo las han pensado las diversas generaciones, cómo las siguen pensando, cómo esa palabra ha influido en los pueblos, pero claro, evidentemente, cuando se fundó la Real Academia, pues luego comenzaron nuestras independencias que terminaron alrededor de 1820-22, las independencias de los países americanos, y solamente en 1870 aproximadamente la Real Academia consiguió una cierta aceptación de parte de los países americanos de que se fundara la academia correspondiente en algún país. El primer país en aceptar eso fue Colombia. ¿Por qué no lo aceptaban Argentina? ¿Por qué tardaron tanto, casi un siglo menos, en aceptar tener una academia? Argentina, Uruguay, el Cono Sur en realidad, hasta Chile tardó un poco más. ¿Por qué nosotros, la Academia Colombiana de la Lengua fue la primera en 1871 y la Academia Ecuatoriana en 1874 fue recibida por la Real Academia Española? ¿Por qué las otras se resistían? Justamente, María Luz, porque querían crear otra ley. Podemos imaginar ese adefesio en aquel tiempo. Yo creo que era una forma de presunción típica, además, un poco del Cono Sur, ¿no? Ellos imaginaron que iban a inventar otra lengua y no querían aceptar el español como la lengua oficial. Cuando tuvieron que hacerlo, porque si el pueblo la hablaba, esa era la lengua que correspondía. Evidentemente, esto no significa que el español no pueda aceptar términos de origen, digamos, respecto de las lenguas originarias del propio país. Es decir, nosotros tenemos términos de origen quichua que hoy están aceptados por la Real Academia en su diccionario general. Todos los países tienen términos de sus lenguas originarias adaptados al uso del español local. México es un ejemplo de una enormidad, creo que más de 100 lenguas originarias, muchísimos de cuyos términos están registrados en el Diccionario General del Español, ya españolizados, puesto que se usan en el español de México. Ahora bien, evidentemente, usos, por ejemplo, como el bellísimo uso del dame haciendo, dame trayendo,
que yo atribuyo, seguramente me equivoco, pero no importa. Yo atribuyo ese uso un poco al hecho de que los mestizos en el Ecuador, concretamente, no estábamos acostumbrados a mandar. Nos mandaba el español, el criollo como máximo. Por tanto, había que generar una sintaxis más suave, menos expedita. Entonces vino el, dame trayendo, no seas malito. Cuando yo le conté esto a don Ignacio Bosque, el gran gramático español, autor de esta gramática en 2 volúmenes de 4.000 páginas, los 2 volúmenes, cuando yo le conté esto, a Ignacio le pareció absolutamente fabuloso. Y esta especie de hipótesis mía de interpretación me decía, Susana, pero es que no puede ser de otra manera. ¿Por qué generaron ustedes para el imperativo una forma distinta a la forma general del español? Muy bien, pero esa forma es ecuatoriana. Y esa forma no podemos, el Ecuador no puede imponerla ni a Colombia, ni al Perú, ni a ningún otro país hispanoamericano. Es decir, son formas que, aunque, por ejemplo, en mi diccionario, al que tú te referías, Alfredito, en mi diccionario yo pongo, razono más o menos esto mismo que les estoy contando, como una forma peculiar de nuestra habla, pero lo tomo como una peculiaridad de la que nos enorgullecemos en el Ecuador, porque es tan bonita, tan delicada. Para mí, lo que más influyó en este dame haciendo y dame trayendo es la sensibilidad delicada del indígena. El indígena siempre fue delicado, mucho más suave que nosotros. Lo es hasta hoy. Les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo me iba de Peguche, Alfredito, a Otavalo, yo me hospedaba en Peguche justo para poder caminar de ida y vuelta y no engordar demasiado. Entonces, cuando iba un día, pasaba una pareja con un niñito pequeño uniformado, todos con la ropa típica de los caballeros, que la usan con tanta dignidad, limpieza y belleza. Y el niño iba con el uniforme, con su uniforme que era exactamente su trajecito, el pantaloncito blanco, las alpargatas del poncho. Y pasan delante de mí y me saludan. Y cuando yo les contesto, le digo, buenos días, señor. Y la esposa le pregunta, ¿señor dijo? Y él dice, sí, señor dijo. Y me pareció algo tan bello, tan triste. Se sentían por una vez llamados señor, como si no les correspondiera. Todas estas cosas, pero ¿por qué pueden? Me pareció los países. Entonces, evidentemente, todos los países tienen muchas formas muy peculiares, muchas peculiaridades del uso de su lengua. El español en el Ecuador también las tiene, pero lo que voy es a que eso no puede generalizar. Es decir, no se generalizará nunca porque nunca van a entender muy bien en España lo que significa dame trayendo una... Yo le contaba a Ignacio Bosque, si yo le digo a mi empleada doméstica, Olguita, no, Olga, tráigame un vaso de agua, por favor. Pues qué brava que está la señora. ¿Qué le pasó? ¿Qué me trayendo un vasito de agua? No sea malita. Ay, pequeñita, ya me pareció. Entonces, un poco mi diccionario, los diccionarios son eso, son registros ineludibles de cómo hablamos y a la vez son registros de lo que somos, de lo que soñamos, de lo que podemos soñar, de lo que pensamos, de aquello a lo que aspiramos. La palabra no es nunca algo gastado, cada uno de nosotros la renueva con su forma de expresión, con su lectura, con su inteligencia de la palabra, con su forma de decir. Qué lindo esto que nos cuenta. Ya le voy a pasar a Alfredo para la siguiente pregunta, pero solo quería decir que sí, o sea, es increíble ahora cómo
se aceptan los términos y aunque no se usen en todo lado, porque como usted dice, no vamos a cambiar la mentalidad, sería ridículo pensar que en España empiecen a hablar como acá o lo que sea, pero hay una apertura, ¿no? Y claro, pienso en Ricardo Palma cuando fue a tratar de que se acepten algunos términos de americanismos, peronismos, y no le querían dar. Ricardo Palma cerró la Academia Peruana de la Lengua, la cerró. Porque no le paraban bola, como decimos, ¿no? Así es, sí, porque no le hicieron eco, o sea, le dijeron que no. Entonces ahora más bien con Susana a veces nos asustamos cuando revisamos las actualizaciones del DPD. Y yo le digo, yo nací en el, bueno, siglo XX igual, ¿no? Pero le digo, pero esto, ¿cómo aceptan? ¿Cómo es posible que acepten? Porque en cambio ahora me parece que ya aceptan demasiado. O sea, es como el otro extremo quizás, ¿no? Le pasó al tren. Ah, yo escribí todo, disculparán. A continuación voy a hacer una muy breve selección al azar de párrafos de algunos de tus artículos, en los que básicamente yo he vuelto a confirmar algo que siempre he creído. En un artículo sobre las mujeres trabajadoras con quienes has mantenido relación a lo largo de tu vida, tú dices, no cerrando el artículo, en la mitad, a propósito de la muerte de la Elena, dices, ¿cómo adelantarnos a la injusticia de toda muerte, sino durante las horas de la vida? A propósito de la pandemia, escribiste este otro párrafo. Esto de aprovecharse de lo vírico, podemos leerlo al menos en dos grandes sentidos. El de las noticias falsas, el de las mentiras y posverdades 1000 veces repetidas en que se apoyan los que quieren medrar políticamente de la desgracia con su malignidad y su poder fatal. Y por otro, lo vírico, la enfermedad viral, este virus de muerte. Los dos, al final, son uno solo. Muerte y mentira, una sola verdad. A la mujer Waorani Nemonte Nenquimo le escribes en contestación a una carta dirigida a todos. Larga y ancha la irracionalidad de nuestra ambición, imposible contarla por años, pues desde que existe el recuerdo, sabemos de exacción y de muerte, y tu experiencia corresponde a acontecimientos cuyo comienzo es el inicio cainita de nuestra inhumanidad. En Mamíferos y Esperpénticos escribes, toda vida en común requiere de orden, de principios con los cuales repensarnos en momentos aciagos como los que vivimos por la presente y odiosa pandemia y por la más aborrecible corrupción. Nuestro Estado no puede seguir siendo regido por improvisados que desvalijaron el país y seguirán haciéndolo mientras el pueblo, es decir, nosotros, no pongamos coto a su codicia y ansia de poder, tanto mayores cuanto mayor es el carácter de su infamia. Uno más para luego hacerte la pregunta. En Ni un millón de longos, citas a propósito del precio de la venta de nuestros recursos a las transnacionales, los 5 kilómetros con que nos pagaron nuestra soberanía. En estos pocos ejemplos, aunque tengo muchos más, pero no hay tiempo, voy a decirlo así, hay de todo. El universo es vastísimo y no son ni una milésima parte de todo lo que has escrito. Lo que yo he confirmado es que la reflexión sobre el lenguaje como eje vital, el llamado a la conciencia, la reflexión estética como un modo de hacer y proceder en la vida, la divulgación del conocimiento y la pulcritud en el estilo son 5 pilares que en un asombroso equilibrio y armonía están siempre presentes en todos tus artículos.
incluso a pesar de la extensión del formato de una columna de periódico. ¿Qué nos puedes tú decir acerca de esto? Dígame un poquito más, Alfredo. Bueno, mis preocupaciones. Que son los mismos. Atraviesan toda tu obra artística, pero extrañamente empiezan con tesis sobre Camus y sorprendentemente están presentes en todas las presentaciones de la academia, en todos los estudios críticos que tú tienes. Sus 5 pilares son como las características fundamentales de tu escrito. Bueno, yo no sé si lo que voy a decir es positivo o no lo es. No sé si lo que tú me estás diciendo es positivo o no lo es. Pero yo creo que sí, yo creo que es bueno el hecho de que haya una constancia en mis preocupaciones, el hecho de que un mismo tipo de amor se haya ido extendiendo, si no entiendo mal, o se haya ido manifestando a través de todos mis artículos. Hablo de un mismo tipo de amor, por amor a la palabra, por amor al humanismo, por amor a todo lo que de bueno ha hecho el ser humano y por rabia, indignación a todo lo que es injusticia. Yo creo que en mí es bastante más notorio el odio a todo lo que es injusto. ¿Por qué será que es más notorio el odio que el amor? Es terrible. Pero así me parece que efectivamente en mí, no que sea más verdadero, pero que es más efectiva la rabia, la indignación, por lo menos eso llega más a la gente. En definitiva, yo nunca sé si contesto a lo que me están preguntando, pero me encanta que hayas encontrado una línea única porque muestra que no hay veleidades, que no hay ficciones, que no hay una intención de exhibicionismo, que evidentemente todos tenemos de alguna forma. Nos gusta que nos alaben, nos gusta que nos vean, pero que eso no se ha convertido en una especie de exhibición constante, sino que mi exhibición, mi manera de mostrarme, radica justamente en una búsqueda que casi siempre es similar a ella misma, una búsqueda de bondad, de justicia, de trabajo, de empeño, de todos los buenos dones que nos hace la vida. Yo quisiera que mi palabra hubiera iluminado a mis lectores. Y ciertamente he tenido algunas pruebas de que ha sucedido así. Pero curiosamente, con las mujeres, las pruebas son menos obvias que con los editorialistas varones. Es curioso, en nuestro medio cuesta mucho entrar como mujer en ciertos ámbitos. Pero cuando se ha ganado ese lugar, evidentemente, y la muestra, perdonen que lo diga en este momento, la muestra podría ser mi presencia aquí. De alguna forma, no es que yo haya ganado este lugar, pero el estar aquí significa quizá también una forma de adhesión, de comprensión del valor de mi trabajo, de valoración de lo que yo he vivido durante toda mi vida. Y porque además lo curioso es que cuando nosotros vivimos en Madrid, mi madre, cuando éramos niños, nos separados mis padres, mi madre tenía por devoción educar a sus hijos. Y para educar a sus hijos le dijo a su padre, papá, a mi abuelo Rafael Aguilar, que fue ministro de Alfaro, papá, me voy a Italia con mis 4 hijos. Y el abuelo le dijo, Alicia, ¿qué vas a hacer en Italia? Un país donde, ¿qué vas a hacer allá, hijita, con 4 criaturas? La mayor tenía 14 años y el menor tenía 6. Mi mamá dice, educar a mis hijos. Hijita, vete a España. ¿Cómo te vas a ir a Italia si no hablas una palabra de italiano, Alicia?
Entonces mi madre se empeñó y efectivamente hizo todo lo posible, nos llevó a España. Recuerdo bien que la noche previa a nuestro viaje en un transatlántico que se llamaba Reina del Pacífico, mi madre nos dijo, no, mi abuelo, que nos fue a la Libertad, donde abordábamos el barco, fue a acompañarnos a la Libertad, le dijo, hijita, viendo que mi hermano y yo, los dos últimos, jugábamos como locos, tirados uno encima de otro, por aquí, por allá en el hotel, y el abuelo dijo, hijita, déjame a los dos pequeños, vete tú con los mayores, y si en cuanto estés instalada, Alicia, aunque sea yo mismo, voy por avión con los dos guaguas, no te va a costar a ti, déjales aquí. Mi mamá le respondió, papá, o me voy con mis 4 hijos o no me muevo de aquí. Nos llevó y para ella fue muy duro, muy duro. Entre otras cosas, el clima, el frío del invierno. Recuerdo que tenía las manos que ella nunca se había acostumbrado ni a lavar, ni a... Claro, tampoco en Madrid lo hacía, teníamos lo que llamábamos una asistenta, pero mi madre tenía que hacer muchas cosas que antes no había hecho y el frío del agua le llenó de sabañones las manos. Mi madre sufrió mucho, sin embargo, fue feliz de poder educarnos en España. Pero ¿por qué les contaba? Desde España, mi mamá me dijo, ya cuando estábamos al borde del regreso, mamá dijo, hijita, no, yo estaba en el colegio francés que se llamaba Marie-Thérèse, un colegio muy lindo en el que aprendí el francés que luego perfeccioné en París. Entonces me dijo, hijita, te voy a poner en la escuela de comercio, porque yo ya empezaba a escribir. No quiero que llegues a Cuenca en calidad de escritora, hijita, porque así le sacaron a Nela Martínez por los techos, apedreada por haber escrito, y después se volvió comunista. Tú no puedes ser comunista, hija. No puedes, así que vas a la escuela de comercio. Me fui a la escuela de comercio en Madrid, regresé con el título en contabilidad y comercio, que tuve que revalidar en el colegio de Cuenca, en Los Corazones, donde, por cierto, eran profesores, mi tío Hernán Cordero Crespo, hermano de mi padre. Mi padre fue un hombre adorable, un hombre bueno, a más no poder. Alfredito, cuando lo conoció, dijo, mamá, qué linda gente son ellos. Y tenía 8 años. Entonces mi padre era un hombre extraordinario, pero no era un hombre ambicioso. No, para él toda su ambición era estar rodeado de los suyos. Para mi madre era sacarnos de Cuenca, primero nos trajo a Quito y luego nos llevó a España. Entonces eran 2 visiones opuestas de la vida. Mi padre se fue a vivir a Manta y cuando yo regresé de España, fui a verlo, prácticamente a reconocerlo, porque cuando yo tenía 6 años debe haberse ido mi padre. Y entonces era un hombre de una dulzura y una bondad extremada, y un hombre muy inteligente y muy sensible, evidentemente, pero no era ambicioso. Mi madre, en cambio, sí. Entonces, a papá también le aterraba la idea de que yo escribiera. Es decir, que una mujer escriba en Cuenca era casi estuviera perdida para siempre, lo que por felicidad no ha pasado. Más o menos. A ver, eres la primera mujer que ha dirigido la Academia Ecuatoriana de la Lengua en algunas decenas de años. Esto tiene un significado. Y yo pienso que en realidad lo que eres es una de las primeras gestoras culturales del país, entendiendo a la gestión cultural como un campo de muy reciente aceptación por parte de la academia, con un muy alto potencial político y de liberación, si se hace bien, porque también se puede hacer la gestión cultural como un juego eminentemente político de me cambio de puesto, me cambio de puesto, me cambio de puesto y soy gestor en todas partes. Pero bueno, yo creo que es importante, tremendamente importante,
Le has dado a la academia un lugar y una presencia social que antes de tu llegada no tenía, que era puramente institucional e incluso, diría yo, hasta cierto punto, que de élite, con un trabajo incansable. ¿Cuán política, cuán académica, cuán social y cuán fructífera sientes tú que ha sido tu labor al frente de la academia? Es muy difícil, no quiero calificar, pero sí puedo decir que he dirigido la academia en la que abundan los varones. La mayor parte de los miembros que viven, con quienes más comparto, todos los miembros de la academia, todos los académicos, pero la mayoría son varones. Aquí tenemos una sola mujer académica, que es mi querida Gabriela Alemán. Nadie más está, ¿verdad, Gabriela? Es la única mujer académica en este momento. Tenemos 2 o 3 más nombradas, miembros correspondientes todavía que tienen que ser miembros de número, pero yo sí quiero decir que solo he recibido afecto. Gracias, académicos varones. Me han dado todo el afecto, toda la posibilidad de hacer. Nunca me han contradicho, lo cual es grave también, pero de todas maneras entiendo que no he cometido ningún dislate mayor. Siempre he tenido su apoyo, el de Francisco, el de Fabián, el de Marco Antonio, el de todos los académicos varones. Nunca he tenido, inclusive, cuando ya fui directora de la academia, Hernán Rodríguez fue una de las primeras personas en felicitarme de corazón por estar dirigiendo la academia y, según él, trabajando bien. Lo mismo sucedió con Juan Valdano, que él tampoco quiso que yo fuera directora. Cuando se trató de nombrar, yo era subdirectora de Renan Flores. Y claro, murió Renan y me tocaba a mí subrogarle. Pero tanto Hernán como Juan dijeron que no, que subrogar era solamente reemplazar por un tiempito. Bueno, reemplazar el tiempo que dure el periodo de Hernán, el periodo de Renan. Efectivamente, eso es lo que hicimos. Y cuando ya se me nombró por primera vez de manera unánime, a través del voto como directora de la academia, Hernán fue el primero que me dijo: Susana, usted hace un muy buen trabajo. Y que él me lo haya dicho con tanto afecto, con tanto cariño, fue para mí como una consagración. Quiero aquí ante sí contarle cuánto he valorado el enorme trabajo de Hernán toda su vida. Muchísimo, salvo los gerundios. Y otra cosa era, otra cosa era. Bueno, sí, yo creo que sí, en el sentido de que efectivamente la academia cuenta ahora más de lo que contaba en el mundo nuestro cultural hace algunos años. Pero no hay duda de que no lo he hecho sola. Nadie puede trabajar esto sola. Lo hemos hecho con el directorio, con Francisco, que desde el primer día fue mi secretario, igualmente reelegido como yo. Lo hemos hecho con Fabián, lo hemos hecho con Diego Araujo, con Julio Pasos, que por cierto me llama la atención que no estuvieran hoy, seguro que tuvieron algún otro compromiso o que ya me conocen demasiado. Y en todo caso, nunca he tenido, como digo, nunca he tenido la más mínima oposición. Todo lo contrario. Y si habían tenido que aconsejarse, Francisco Benito, Susana, esto tal vez, porque nunca dice no. Pero le he entendido, he comprendido y he tenido una relación feliz. Creo que políticamente también la academia ha logrado muchas cosas, desde el hecho de que en este momento, por iniciativa de Francisco, también estamos intentando que el presidente definitivamente dé carta blanca a la academia, en el sentido de no tener que depender como si fuéramos alumnos de escuela del Ministerio de Educación. Eso es central. Si eso queda después de mis años de dirección, será un logro extraordinario, no un logro mío, un logro de nuestro director, en el que hoy está también Álvaro Alemán como tesorero.
¿Y qué más era, hijito? Bueno, sí, algo increíble es el hacer la gestión cultural en una época en la que no había la gestión cultural como una cuestión normada, ¿no? Hacerlo intuitivamente. Y eso es un reto enorme, pues, sin las herramientas que tiene ahora la gente. Planteado esto de la gestión cultural y no con esas palabras. Nunca me he planteado estoy haciendo gestión cultural. No, he trabajado, eso sí, he trabajado y trabajo con constancia. Sí. Bueno, yo tengo solo una pregunta más. Creo que después Alfredo quería decir alguna cosa antes de que quizás el público quiera, pues, no sé, aportar en algo, preguntar, en fin. Pero bueno, cuando usted me ha contado, a veces conversando justamente algunas experiencias suyas de esta libertad tan bonita que experimentó como niña y joven en Madrid, el sentir que andaba suelta un poco, ¿no? Así, no como habría andado en Cuenca, quizás, si se hubieran quedado acá, tal vez muy controlada, muy normada. Yo le decía un día que yo pensaba en Carmen Laforet, en nada, ¿no? Cuando la protagonista llega a Barcelona, claro que los resultados son muy distintos, porque nada es una novela en la que a la final eh, la protagonista no encuentra lo que busca, ¿no? Por eso se llama nada. Pero pienso que había una ilusión juvenil muy parecida en esto de salir a explorar la ciudad, de descubrir, de tener contacto con la vitalidad de la juventud y con el deseo de volar, ¿no? Y me parece tan cercano a ese personaje, me gusta muchísimo. Y lo que yo quería preguntarle, bueno, ya contó lo de este viaje que hizo su madre tan valientemente con los niños en barco, en fin, en una época en la que las mujeres no viajaban, peor todavía solas con sus hijos. Pero quisiera saber si hay algún otro evento de índole biográfico que haya marcado su existencia y hasta ahora usted pueda decir, yo soy esto a raíz de tal evento, o pueden ser más, pero eso. María Luz, yo creo que ya un poco fuera de la academia, mi beca para estudiar en París por 3 años, que tuve que reducir a 1 año porque yo ya tenía a mi hijito Pedro José, que se quedó con su padre. Esa es una de las características de Alfredo, no haberme coartado jamás, no haberme dicho no en ninguna circunstancia, aún en la circunstancia en que además mi suegro también me apoyó muchísimo para que me fuera a Francia, mientras que Amelita, mi suegra, decía, pero hijo, ¿cómo puedes apoyar a que la chica se vaya? Pero te das cuenta de lo que puede pasar en París. Pepe, por favor. Y Pepito apoyaba y le apoyó a mi marido, lo recibieron con su pequeñito. Pedrito José tenía 1 año y medio cuando yo me fui y creo que sí. Perdón, Efectiva, efectivamente fue una experiencia vital. París es una ciudad única. Vivir París es una vivencia incomparable, incomparable. Todo viaje es incomparable, pero vivir en París, tuve una amiga maravillosa, Doris Ayala, uruguaya, de la que nunca supe el fin, porque ella perteneció alguna época a los Tupamaros. Y yo me fui a París el año 68. El año 68 fue el año de la revolución. Yo me fui en agosto del 68, es decir, ya se había acabado la revolución. Había los flics, que le llamaban a los policías, en las puertas de la Sorbona para ver el carnet de alumno de la Sorbona y vigilar contra cualquier posibilidad de volver a la revolución. Y sí, fue una experiencia formidable de amistad, de conocimiento de la gente, de conocimiento de la ciudad, de belleza, una experiencia estética incomparable. París es una ciudad estéticamente única, única, irrepetible. Además, mi abuelo vivió en París durante alrededor de 2 años, porque después de la muerte de Alfaro, o un tiempo antes, se fue a París con
¿cómo se llamaba el compañero Poncano liberal? Bueno, había un gran liberal muy conocido, como que también se fueron los dos a París. Mi abuelo vivió en París. Entonces, París era como una leyenda en la casa y quizá eso hizo que yo me empeñara en aceptar la beca. Pero claro, al cabo de un año, Alfredo me dijo, bueno, tienes que volver. Y yo dije, tengo que volver. No podía, no, era imposible seguir. Pero sí, fue una bella experiencia, María Luz, y efectivamente es una experiencia que imborrable en muchísimos aspectos, sobre todo en lo estético, en lo intelectual. Es una ciudad en la que todo respira palabra, belleza, literatura. En esos años todavía estaban vivos Sartre, Simone de Beauvoir. Nosotros podíamos pasar viéndoles en el Café de Flore o donde estuvieran, y era como una cierta intimidad con Camus. Camus, yo no sé, yo no lo conocí en Francia para nada. A Sartre sí. No sé dónde vivía Camus, pero creo que él vivía en Lourmarin, que era una ciudadcita pequeña, camino de la cual murió con su amigo Gallimard, dándose contra un árbol al manejar el carro Gallimard, un carro que había acabado de comprar y que estrenó para siempre con Camus. Entonces, París para mí fue una apertura a todo, pero fundamentalmente a mí misma, a mi posibilidad de respuesta a una familia, de amor por mi hijo, de amor por mi esposo, de retorno a mi país para dar algo de tanto de lo que yo había recibido. Sí, porque más o menos estamos en el tiempo, ¿cierto? Bueno, tu vida tampoco ha estado desligada de la política. Tuviste un paso por Liberación Nacional. Yo también tuve un paso por donde los Cabezones y bueno, donde algunos otros. Y extrañamente yo era parte de eso, tú también eras parte de eso y ninguno de los dos sabía que éramos parte de eso. Pero bueno, yo pienso que el lenguaje es ante todo un hecho político, pero esta es una afirmación mía, personal, sin ánimo de polemizar o con quizá. Quisiera que me contestes qué ideas te vienen ahora a la mente respecto de tu trabajo como correctora de estilo de la Constitución del 2008. Ahí estoy perdido. A ti no te llamaron cuando yo estaba en Montecristi para hacer una revisión de la Constitución del 2008 o te negaste a eso? Pero nunca corregí esa constitución. Creo, no sé quién corrigió, no sé si María Augusta Ventimiglia una parte, pero bueno, eso no es, la corrección es una corrección idiomática, no es una corrección de ideas. No, pero tu madre jamás, jamás, nunca, nunca, no, jamás. Ahora, lo que sí es verdad es que yo pertenecía al Partido Liberación Nacional, al que tú mencionas, que fue para mí una experiencia intelectual extraordinaria. No he conocido dos personas con más conocimiento y dominio de la realidad política del Ecuador y con menos sentido práctico para gobernar que Alfredo Castillo y Pablo Celi. Mi querido amigo Pablo Celi hoy está en una situación tan dolorosa. Con ellos aprendí muchísimo de política en el Ecuador, pero cuando se unieron a Bucaram, porque había que unirse a algo para gobernar, yo dije adiós. Ahí me separé. Siento esta confusión. En ese tiempo yo estaba trabajando en Montecristi y a mí me anunciaron que tú ibas a ser la correctora de la Constitución y yo nunca hablé de eso contigo. Jamás. Yo no sé si Alberto Acosta te habrá planteado, te habrá pedido o algo, pero nunca conversamos de eso. Y yo, bueno, tal vez no aceptaste y es una confusión mía. Finalmente, y para terminar, en este mismo ánimo, así como muy personal en el que te he hecho las preguntas,
quiero decir que yo me atrevo a creer que las cosas que más te aterran, y digo aterran porque es una palabra muy tuya en la vida, son la estupidez, lo mencionas mucho, la inconsistencia, la arrogancia y la inconsecuencia. ¿De qué manera la poesía, que es algo tan importante para ti, permite o permitiría luchar contra eso en este mundo contemporáneo lleno de estupidez, de inconstancia, de arrogancia y de inconsecuencia? Pienso a veces, porque sí he conocido poetas arrogantes, sí he conocido escritores vanidosos, sin duda. Yo creo que todos tenemos una dosis de amor propio, evidentemente, de vanidad, de equivocación respecto de nosotros mismos. Pero creo que lo importante es no llegar a los extremos, no extremar esa autoapreciación hasta el punto de creernos únicos, que nunca ningún ser humano es único, jamás. Pero repíteme, Alfredito, algo de lo que me decías. No, repíteme. Sobre la arrogancia. Sí, efectivamente. Sí, sin embargo, Alfredito, es posible que alguna vez caiga en algo de eso de lo que me aterra, porque efectivamente yo creo que nadie está libre de errores, ni mucho menos, y no quisiera parecer un ser particularmente demasiado bien pintado por ustedes. No, conozco, yo creo que, no sé si es un mérito, pero tengo una buena conciencia de mis propios límites. Eso sí me doy cuenta. Y entonces eso también me limita, por desgracia, porque habría podido escribir mucho más y no he escrito más por miedo a mis propios límites. Pero bueno, es la vida, es la vida. Ojalá algún rato me ponga de verdad a escribir, pero sí, no me gusta la arrogancia, detesto a la gente que no es autocrítica, que cree que es única en el mundo. Más que detestarla, me apena, pero más que detestar o no, yo tendría mejor lo que amo. Amo la veracidad, amo una cierta forma de fidelidad, sobre todo fidelidad a nuestras propias ideas, a nuestros propios sueños. Amo, obviamente, a mis hijos, aunque creo que nunca supe expresarles de verdad cuánto les quiero. Nunca. Y bueno, amo la vida y doy gracias a la vida y ya no tengo nada más que decir, de verdad. Bueno, creo que pues, gracias, Susana. Creo que ha sido una conversación deliciosa, auténtica, muy libre. Gracias, Alfredo. Gracias a todos por estar acá. Si es que alguien quiere comentar alguna cosa, tenemos creo que unos comentar o preguntar o pueden unos 5 minutos o 10, si alguien, sí, unos 10 minutos en total para que si alguien desea, pues aportar, decir. Susana, con relación a estos odios, ¿cuál es aquella expresión idiomática o giro de lenguaje o utilización incorrecta del lenguaje que tú más detestas? Puedo, Susana, ¿cuál es la expresión idiomática o palabra sí, expresión idiomática básicamente que usted más detesta en el lenguaje? Esto, Relación a estos odios de los que hablabas, ¿cuál es la punta idiomática más detestas? o sea, yo, Álvaro, odio algo en lo que yo también puedo cometer, los lugares comunes. Me aterran los lugares comunes, no resisto a las repeticiones y cuido, no sé si siempre con acierto, el estilo, siempre lo cuido. Parte de ese cuidado es
una cierta profundidad de ideas y una voluntad de decir siempre, obviamente, la verdad, lo que está dentro de mí, aunque sienta que muchas veces puedo equivocarme, efectivamente. Y como te digo, mis propios límites están siempre muy claros ante mí y quisiera haber hecho más en la vida, quisiera seguir haciendo, a pesar de que yo sé que la edad es muy limitante. Pero por el momento no me siento limitada, aunque ustedes deben haber notado mis, mis, mis dificultades, por ejemplo, de oído. Pero bueno, eso se palia con respuestas rápidas. Susana, ¿sí se me oye bien? Bueno, yo quería hacerte una pregunta porque quedó un poco confuso, al menos para mí, cuando Marianito preguntó sobre esto del feminismo y algo así. Pero con respecto al lenguaje mismo, ahora se habla mucho de lo políticamente correcto y los movimientos feministas, las mujeres dicen no, hay palabras que hay que ponerlas en neutro porque no pueden ser del hombre ni de la mujer y ponen una X y todo eso que ahora es lo políticamente correcto en el lenguaje desde el punto de vista de movimientos feministas. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Le voy a traducir al español. ¿Qué opina usted ahora de esta manera de usar el lenguaje inclusivo, feminista y poner la X en vez del género, etcétera? Bueno, francamente, un adefesio insoportable. Es algo que solamente hace daño a la lengua, no enriquece para nada el movimiento feminista, al contrario, lo despedaza, lo relativiza, lo vuelve superficial. El adefesio de quedarnos con el todes. Yo así que les digo a ustedes todes, y sienten los hombres que están incluidos y las mujeres que están incluidas y todos incluidos felices, espantoso. No, para mí todo eso es completamente reprochable y gracias a Dios, gracias a la Real Academia, por ejemplo, ninguna academia de la lengua, ninguna academia de los 23 países del mundo fomenta estos cambios de terminaciones con él o con A cuando no corresponde, es decir, estas variaciones de las palabras. A propósito, están invitando de la Academia Chilena de la Lengua a un seminario muy importante sobre lenguaje claro, que no quiere decir lenguaje políticamente correcto, el que nombra a todo el mundo para no olvidarse de ninguno y al final se olvida de todo. No, es un lenguaje claro jurídicamente hablando. Me gustaría que Fabián nos diera alguna opinión al respecto, porque se está difundiendo por Zoom este trabajo de lenguaje claro desde la Academia Chilena de la Lengua, pero quiero que quede claro que este lenguaje claro no es claro porque sea políticamente correcto, sino porque trata de ser justamente correcto, es decir, para la justicia, porque si algo hacen mal en general los abogados es escriben muy mal, repiten, escriben, lo hacen muy mal, son absolutamente excepcionales los abogados que saben escribir. Creo que Fabián está completamente de acuerdo conmigo en esta última aseveración. Yo fui traductora de un estudio jurídico y doy fe de la terrible que escriben los abogados. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué puedo decir, Susana? Que celebro haber venido a esta conversación. Me parece enriquecedora, profunda y sobre todo algo que me importa a mí, suscita una serie de preocupaciones y una serie de pensamientos y ideas. Yo creo que ha sido por eso una reunión sumamente valiosa. Le agradezco no solamente por lo que usted nos ha contado con tanta sencillez y con tanta franqueza de lo que ha sido su vida y la fecundidad de todo lo que usted ha hecho,
sino también porque usted es de esas personas que convocan. Hay personas que convocan y hay personas que no convocan. Como hay ciudades que convocan y ciudades que no convocan. Por ejemplo, usted convoca. Entonces, yo celebro haber venido acá. En cuanto a lo que se dice respecto del idioma legal, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora nomás, casualmente, yo hice un artículo hace eso que se me ocurre, que se llama precisamente Pensar el Derecho. Creo que en Ecuador no se piensa. Y hace poco escribí un artículo en el Universo que decía, ¿pensamos? Yo creo que en Ecuador no pensamos, en buena medida, ¿no? Repetimos, somos una especie de caja de resonancia o de propagandistas más o menos encubiertos de determinadas ideas políticas, pero no pensamos. Y eso significa perder la capacidad crítica, que yo creo que es lo fundamental. Y es lo que usted no ha perdido. Le felicito y le agradezco por la conversación. Gracias. Cuando usted estaba de candidata a presidenta de la directora de la Academia de la Lengua, yo fui la primera que supo que Hernán iba a votar por usted. Y ahí comenzó, no comenzó, continuó el enfrentamiento. Eran como piedra contra piedra. El uno decía una cosa, la otra decía otra cosa, y más de una ocasión yo estuve en el medio. Pues me llamaba Susana y me decía, hijita, tu papá. Y me llamaba mi mamá y decía, hijita, tu papá. Y entonces yo tenía que hablar con mi papá para llegar a un acuerdo. Y más de una vez logramos que hubiera una mediación. Para todo esto yo no sabía que Susana tenía hijos, ni cuántos, ni cómo eran, no tenía la menor idea. Y por otro lado lo conocí a Alfredo. Y cuando ya le pregunté a Alfredo quién era su mamá, ya no había vuelta atrás. Ahora no estamos juntas cada 15 días y yo tengo el privilegio de tener estas conversaciones. Puesto de lado Sí. Bueno, ya nos despedimos, nadie más. Tenemos un vinito afuera, no se vayan, ¿sí? Y muchas gracias por haber asistido, por haber tenido esta paciencia de oír y sobre todo por comprender que esta ha sido una sesión en la que todos hemos tratado de decir algo verdadero, algo absolutamente verdadero, sin ficciones, sin ilusiones vanas, pero con mucha alegría y con mucha autenticidad. Muchas gracias. Y pronto tendremos como invitada a Gabriela Alemán y tendremos cosas interesantes, así que les iremos comunicando. Estén atentos al espejo de tinta y por favor no dejen de venir.